Buenas noches, que Dios los bendiga de manera muy especial. Soy el pastor Ramiro Martínez y nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Todavía en la cuarentena. No han dicho exactamente cuándo va a acabar, ¿verdad? Creo que los números no son muy halagadores. Hoy se dieron la cifra de fallecimientos, 447. Parece que todavía estamos en la parte alta de la curva. Bien, pues estamos haciendo justamente para estos tiempos difíciles, tiempos de cuarentena, tiempos de donde estamos siendo presionados, tal vez en lo económico, tal vez en lo espiritual, pero podemos crecer. Y esta es la tesis de nuestros devocionales. Poder ayudarte en tu crecimiento espiritual y que tú salgas fortalecido de esta cuarentena. Que puedas salir mejor en tu relación con Dios, mejor en tu relación con tu familia, mejor en tu servicio y tu trabajo para el Señor. Y bueno, esto queremos aprender, ¿verdad? Pues bienvenidos todos, gracias a los que se están conectando y nos encantaría que nos dejaras un comentario, que nos pusieras ahí, ¿verdad? Dónde te estás conectando. Si tienes alguna pregunta o si tienes algún tema que quieras sugerir, pues sería fabuloso tener comunicación, contacto contigo. Hoy estoy usando, para los que no sepan, una camisa que se usa en el estado de Oaxaca. Oaxaca es un estado predominantemente indígena. Esta camisa ya está, ¿verdad? Bueno, hecha para turistas, tú sabes, ¿no? Pero tiene estos toques de colores, ¿verdad? Y es muy bonita, muy típica del estado de Oaxaca. Aunque déjame decirte que Oaxaca tiene una gran diversidad de etnias. En todo México hay más o menos 364 idiomas o etnias diferentes en México, al menos hasta ahora investigadas. Y en el estado de Oaxaca posiblemente haya más de 300. Así que con eso te da una idea, ¿no? De la gran diversidad étnica que tenemos, y también algunos de estos grupos todavía no tienen evangelio. La mayoría sí, gracias a Dios, pero todavía hay una parte que necesitamos llevarles el evangelio, apoyar a los que están con intenciones de Dios para sembrar el evangelio ahí. Pues bienvenidos. Ahora pues continuamos con las vitaminas para el alma, fortalecer tu hombre interior, es lo que queremos a través de qué? De la palabra del Señor. Y si les parece bien, pues entremos directamente, ¿verdad? A esta semana número 4 que estamos ya desarrollando. Estamos ya en el tema número 4. Ay, aquí hay un pequeño error, ahorita vamos a corregirlo, ¿verdad? Estamos ya en el tema 4. Esta es la semana que estamos hablando acerca de la iglesia local. Y la iglesia local, ¿verdad? Pues estamos hablando justamente del rol que debemos de tener dentro del plan de Dios que se realiza, que se hace a través de la iglesia local. Entonces, bueno, lo que queremos es justamente eso, ahora aprender cómo podemos, ¿verdad? Ser mucho más efectivos en nuestro servicio dentro de la iglesia local. Así que te animo a que escuches todos los devocionales. Hablamos el día de ayer de la meta de la iglesia, si se acuerdan ustedes. Hay una sola meta, hermanos. No hay 5 metas, no hay 4 metas. Hay una sola meta que es hacer discípulos. Pero hoy vamos a hablar acerca justamente del servicio cristiano. Y vamos a hablar de que es tan importante dentro de la iglesia, en la comunidad donde yo me encuentro, la relación que yo tengo con mi comunidad, ya establecimos que es la materia del amor, pero mi rol tiene que ser el rol de servir a otros. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Algunos van a la iglesia a ver qué consiguen de la iglesia. Y tú tienes que ir a la iglesia pensando qué puedo yo dar a la iglesia, porque es mi familia y todos aportamos, ¿verdad? Por supuesto que también recibimos, pero vamos con la mentalidad de dar. Y esto es muy importante. El tema que he puesto a la conferencia o a la reflexión del día de hoy se llama el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Sirve se ocupa en varios sentidos, ¿no? En el español es, bueno, el que no sirve, el que no está dando a otros, el que no está ayudando, el que no está aportando a sus hermanos como ánimo, como amor, como misericordia, como consuelo, como administración, como enseñanza, como alabanza. El que no está dando, el que no sirve, pues no sirve. No sirve no en el sentido de servir, del servicio, sino en el sentido de ser útil, en el sentido de que sea alguien que sea valioso, ¿verdad? Entonces queremos que todos podamos servir.
Y esa es la relación que debemos de tener con nuestra iglesia. Cada miembro del cuerpo, y recuerda que el Señor Jesús utiliza esa imagen del cuerpo humano, y hace una comparación, ¿verdad?, con la iglesia, donde cada miembro existe, cada miembro, ¿verdad? Mi ojo, mi nariz, mi mano, mi codo, cada hueso, cada parte de mi cuerpo existe para servir al resto, ¿verdad? No existe para sí mismo. Y vamos entonces a ocupar, pensando en esto, en un texto, hay muchas partes en la Biblia donde se nos presenta esto, y vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Así que por favor, si tienes tu Biblia, tráela de una vez, abre tu Biblia, prende tu Biblia, dicen ahora también, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca del servicio. Parece hoy en día, ¿verdad?, que estamos tan ocupados que no hay tiempo para servir a los demás. A veces, hermanos, hay muchos que no tienen tiempo para servir porque están tan ocupados en tantas cosas que no dedican tiempo para pensar cómo puedo ayudar. Ya no solamente en mi casa, estoy pensando en otros hermanos. Y hay, en ese sentido, el Señor, la iglesia es una oportunidad donde hay personas que tienen necesidades, diferentes necesidades. Algunas cosas seguramente tú podrías ayudar, podrías colaborar. Simplemente podríamos orar, que eso es una cosa básica que podemos hacer. Entonces es muy importante, y justamente te estoy poniendo esta imagen donde está el Señor Jesús. Recuerda un momento, piensa un momento, ¿qué está haciendo Jesús ahí? Fíjate bien. Una linda imagen que me encontré, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Lavando los pies de los discípulos. Claro, una tarea que era digna nada más de los esclavos más viles de la casa, era lo que hacían ellos, ¿verdad? Lavar los pies. No cualquier esclavo, el esclavo de más baja categoría, ¿no? Y el Señor Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? Porque a esto hemos venido, hermanos. Venimos como siervos. Y el que quiera ser el mayor entre vosotros, dijo el Señor, será vuestro siervo. Entonces tenemos que tener un cambio en nuestra mente y estar pensando cómo puedo bendecir, cómo puedo ayudar, cómo puedo dar a otros, ¿verdad? Y te recuerdas que en esta escena, ¿verdad? Pedro al principio no quería que el Señor le sirviera, ¿no? Que el Señor le lavara los pies. Y Pedro dijo, no me lavarán los pies jamás, ¿verdad? Entonces el Señor tiene que decirle, bueno, Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Pero él dijo, pero bueno, entonces que me lave todo, ¿no? Bueno, no necesitas que te lave todo, ¿verdad? No es necesario los pies, ¿verdad? Tú sabes, ¿no? Pedro siempre extremo, ¿no? A algunos nos gusta Pedro porque a veces somos así, ¿no? Un poco extremos. Y el Señor entonces le lava los pies. Y al final le dice, ¿saben por qué hice esto? Porque si yo siendo el maestro lavé vuestros pies, ustedes también tienen que servirse unos a otros, lavarse los pies unos a otros, estar dispuestos a ceder de nosotros mismos para bendecir y que otros sean bendecidos y por nuestro servicio, por lo que podamos ayudar. Y justamente Pedro escribe acerca de esto. Así que si tienes tu Biblia, vamos a leer ya y vamos a pasar ya a nuestros principios, ¿verdad? Vamos a hablar del servicio dentro de la iglesia local. Entonces, claro, si no te congregas, ¿cómo vas a servir? Si no conoces a los hermanos, ¿cómo vas a servir? Si no haces relación con algunos hermanos, ¿cómo vas a servir? Tienes que, estos son prerequisitos para que exista el servicio, ¿verdad? Pues vamos allá, Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer versículos 8 en adelante para tener un poquito de contexto. Quise regresarme unos versículos antes para tener un poco de contexto. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Fíjate el contexto. Pedro está hablando aquí del amor, porque el servicio es una expresión del amor. Tú no puedes decir que amas a otros si no sirves a otros también. Y luego viene el tema de ser hospedadores, de abrir tu casa. Y recuerden que en aquel entonces no habían hoteles como ahora, ni Airbnb, esas cosas, ¿no? Entonces muchos que viajaban tenían que buscar dónde quedarse y había una cultura de hospedaje, una cultura de abrir las casas. Y esto es hasta el día de hoy en Oriente, esto todavía existe, ¿verdad? Yo tuve una experiencia en Dubái un día de un hombre árabe, un musulmán que fue hospedador con nosotros, ¿verdad? Y bueno, nos dio oportunidad de hablar un poquito de las cosas de Dios.
Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué versículo tan profundo! ¿Cuántas cosas aquí? Sencillas y profundas. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, qué texto tan bueno tenemos aquí, ¿verdad? Wow, tanto que decir, ¿verdad? Al menos déjame decirte en los minutos que tengo 4 cosas importantes que va a significar servir. Servir es, por favor, asume esta parte, una responsabilidad personal. Fíjate cómo lo dice Pedro. Cada uno. O sea, tú no puedes decir, ¿verdad? Bueno, es que mi esposa sirve bastante en la iglesia, así que yo ya no hago nada, ¿no? Porque ella sirve un montón. No, hermano, es tu responsabilidad también. ¿Tú qué estás haciendo? Todos tenemos esa responsabilidad. Los niños tienen responsabilidad también, los jóvenes, los hombres, yo no sé, los solteros, los viudos. Todos tenemos una responsabilidad. Cada uno, dice Dios. Porque cada uno es importante, cada uno es parte del cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Aquí hay un asunto también de humildad. Porque a veces digo yo, hay gente que me ha dicho, yo no necesito a nadie. Yo solito puedo, ¿verdad? Ya tal vez esta cultura mexicana del el buey se lame solo, así que yo no me molesto, ni me meto con nadie, ni que no se metan conmigo. No vas a crecer espiritualmente, no es el plan de Dios. La iglesia se vive en comunidad y tú tienes una responsabilidad. Tú tienes que comenzar con esto. Es una responsabilidad con Dios en primer lugar. Y por supuesto, con tus hermanos. Y te apuesto que ahí vas a crecer. Entonces es muy importante asumir nuestra responsabilidad. Pues cada uno. ¿Qué puedes hacer tú? Piensa un momento, ¿no? Tienes también, esto va ligado con el primer punto también, ¿verdad? Número 2, reconocer tu don espiritual. ¿Cuál es tu don espiritual? ¿Qué es la facilidad que tienes tú? Cada uno hemos recibido diferentes dones espirituales. Y hay una diversidad de dones, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer nuestro don espiritual y ponerlo al servicio de los otros. Claro, y en eso que es tu don espiritual te vas a sentir bien. Va a ser algo que de alguna forma va a facilitar. No quiere decir que sea todo fácil, pero se te va a facilitar. Hay personas en la iglesia que son muy serviciales, están ahí acomodando las sillas en las reuniones o están buscando ayudar de alguna manera cuando alguien tiene algún problema, a lo mejor, ¿verdad? Y hablarles por teléfono. Hay gente que anima muy bien a otros, ¿verdad? Cada uno tiene un don. Tú tienes que buscar tu don y encontrar la manera de que esto pueda ser una bendición para otras personas. Ten cuidado de decir lo que muchos dicen, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, es que yo no he descubierto mi don, ¿verdad? Ya yo tengo aquí 5 años y como no sé cuál es mi don, no hago nada. Por supuesto es una gran excusa esto, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer es probar. Pues prueba, hermano. Y te digo de una vez que va a requerir un poco de trabajo de tu parte. Y hace falta personas que ayuden con los jóvenes o que nos ayuden con los niños, ¿verdad? Y no solamente en las reuniones del domingo, ¿verdad? Que ahora no se pueden tener, ¿verdad? Pero cuando tú, ¿verdad? Te interesas por otra persona, ¿verdad? O oras, ¿verdad? O eres bueno levantando finanzas. Estos son también parte de los dones de Dios. Si eres bueno levantando finanzas, canaliza esas finanzas a la gente que hace falta. Si eres bueno a lo mejor administrando, ¿verdad? Tu buena administración puede bendecir también a otros, ¿verdad? Si eres bueno como evangelista o eres bueno como maestro, ¿verdad? Yo siento que en lo personal parte de mis dones es la enseñanza. Entonces trato de hacer cosas, ¿verdad? Lo mejor posible que puedo para motivar a los hermanos de la iglesia y a otros más que se puedan beneficiar. Es reconocer tu don espiritual. Y ojalá que lo reconozcas. Y si no todavía estás en ese proceso, ponte a hacer algo, ¿verdad? Y prueba aquí, prueba allá y haz varias cosas. Y seguramente vas a ir encontrando. Dios te va a revelar y seguramente no está tan lejos de nosotros, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a madurar. Porque ese es un punto claro. Es ahí donde Dios va a aprovechar nuestro servicio y relación con otros para aprender a madurar. Porque qué tal si haces algo y la gente no te agradece.
¿O qué tal si hay gente que menosprecia lo que haces? Bueno, ¿lo haces para ellos o lo haces para Dios? Entonces todo esto va a provocarte el que puedas crecer espiritualmente. Y recuerden que nuestro servicio es en primer lugar a Dios. Pero en tercer lugar, tenemos que siempre pensar en cómo puedo bendecir a los demás. Y aquí estamos batallando, hermanos, con lo que todos batallamos, el egoísmo. Sí, porque pues es más fácil no hacer nada, hermanos. Es más fácil, ¿verdad? No pensar en los demás, pensar en mí mismo y qué me importan los demás. Pues eso es lo más fácil, ¿no? Pero es aquí, hermanos, donde tenemos que pensar en otros. No es que dejemos de pensar en nosotros mismos, pero tenemos que pensar también en otros. Y esto nos arranca de nuestro egoísmo, ¿verdad? Entonces piensa, ¿cómo puedo ayudar? Ahora que está este tema de la cuarentena, no sé si eres un joven o la esposa o el esposo o el abuelo, yo no sé, ¿verdad? Pregúntate, ¿cómo puedes bendecir a otros allí en tu casa? Tal vez puedes ayudar limpiando, ¿verdad? O tal vez puedes ayudar, ¿verdad? No sé, en la cocina, o con los platos, o barriendo, ayudando a doblar la ropa. Hay tantas cosas que hacer en la casa, ¿no? Y claro, aquí es muy fácil decir, bueno, que lo hagan los demás, o yo le pago a alguien. No, ¿cómo podrías tú bendecir a los demás? Y pensemos, si alguno tiene la facilidad por ejemplo, de organizar algo, ¿por qué no organizar un devocional en la familia? Y bendecir a otros, y bendecir a un vecino, o invitar a un pariente, ¿verdad? Bueno, todavía tenemos que tener la distancia social y todo esto, pero podemos bendecir a otros. Y el don que tú tienes está diseñado para que bendigas a otros. Porque la gran discusión del libro de Primera de Corintios en cuanto a los dones espirituales era que había unos ciertos dones que solo beneficiaban al que tenía el don, que es casi una contradicción, ¿no? Porque los dones están hechos para bendecir a los demás. Entonces, esta mentalidad, y es parte del amor, ¿verdad? Es bendecir a otros. ¿Cómo puedo yo bendecir a otras personas? Y en cuarto y último lugar, esto, hermanos, es maravilloso porque esto es un resultado de la gracia de Dios. Porque fíjate, ese don espiritual que tú tienes, ¿verdad? Este don que tú tienes espiritualmente, dice que debe ejercerse, fíjate, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, Dios te va a dar las palabras para que tú puedas edificar, porque aquí está distinguiendo dos tipos de dones. Dones de habla, que pueden ser enseñanza, consuelo, predicación, gente que es buena predicando, ¿verdad? Y hay otro don, ¿verdad? Que otra agrupación de dones son los que ministran, dice el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, porque otras cosas no tienen que ver con el habla, tienen que ver con el servicio más práctico. Entonces, si alguno ministra, porque tal vez es bueno administrando, o es servicial con otras personas, o provee los elementos que necesitan otras personas, ¿verdad? Ministre conforme al poder de Dios. ¿Por qué? Porque ese don espiritual, hermanos, que Dios te da a ti, fíjate bien, Dios te da el don espiritual a ti. Tú lo haces, pero no lo haces por ti mismo, lo haces porque Dios te ha dado el don. Entonces tú lo haces motivado por Dios a otras personas, y esas otras personas al recibir el beneficio te pueden decir gracias a ti, pero tú sabes que no fuiste tú, que fue Dios. Entonces la gloria al final es para Dios. Y utiliza un término, Pedro, con esto voy cerrando, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto es muy interesante porque esa multiforme gracia de Dios está hablando de una serie de manifestaciones especiales que es una bendición. Es tan bonito, hermanos. Por ejemplo, yo recuerdo que escuchar a ciertas personas orar a mí me bendice mucho. Porque tienen como un don y una fe tan muy linda para orar que cuando oran digo yo, Señor, ¿cómo bendice eso, no? A mí. Y doy gloria a Dios. Y a veces cuando escucho a alguien que está alabando a Dios o tocando un instrumento para la gloria de Dios, digo, ay Señor, ¿cómo me bendices alabanza, Señor? Gloria a tu nombre que tú lo hiciste, es verdad. Y tal vez a lo mejor me toca
no sé, a ver, trabajar con alguien para hacer un equipo, para hacer alguna cosa para Dios, ¿verdad? Y qué lindo es ver cuando podemos trabajar en equipo. Todas estas cosas, hermanos, todo es, no para nuestra gloria, sino que la multiforme gracia de Dios se manifiesta como un gran arco iris de muchos colores, donde vemos que es la gloria de Dios la que recibe el reconocimiento. Pues muchas gracias. Qué bueno que tenemos la iglesia, tenemos que amar a nuestra iglesia, ¿verdad? Darle prioridad a las cosas de la iglesia con tanta cosa que mandan ahora, ¿verdad? Mi teléfono literalmente se satura, hermano. Así a veces dejo de ver el teléfono un ratito y ya tengo tantos mensajes, ¿verdad? Pero tengo que ¿a quién le voy a dar prioridad? Por supuesto, mi relación con Dios primero. Número dos, mi familia, comunicación con mi familia. Y número tres, mi iglesia. Es ahí donde tengo que poner yo esa atención. Gracias, que Dios les bendiga de manera especial. Mañana tenemos nuestro último tema en relación a la semana de nuestra relación con la iglesia y nos quedará una semana más todavía. Que Dios les bendiga, que el Señor les fortalezca, les proteja, les guíe, les guarde, les provea, ¿verdad? Y si encuentras una oportunidad de servir, aprovechala, porque es Dios quien te ha dado el don y la oportunidad para hacerlo. Dios te bendiga.